Bienvenido a Estudios sobre la Neutralidad. Hoy, por segunda vez, tenemos con nosotros a Félix Marquardt, un antiguo periodista de los medios de comunicación tradicionales que anteriormente habló conmigo sobre la conexión entre las élites mediáticas y la adicción. Queremos continuar esa conversación hoy. Así que, Félix, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Pascal. Es que es maravilloso esta vuelta. Disfruté especialmente ver a Ali Abunimah en el programa reciente. Es un honor, sos. Es fantástico. Quiero decir, tengo mucha suerte de poder hablar con toda esta gente, incluido tú. La última vez, más o menos lo dejamos en este punto, e hiciste algunas observaciones muy personales sobre cómo la adicción y, en realidad, la propaganda, nuestro entorno mediático actual, son dos fenómenos realmente interconectados. Los describiste como fenómenos de la modernidad. ¿Podrías ampliar un poco sobre eso? Y también me dijiste que te hacías a observaciones sobre lo que pensabas de Suecia cuando fuiste allí por primera vez. Sí. Uno de mis escritores favoritos es el novelista francés Louis Ferdinand Céline. De hecho, fue él quien acuñó la expresión bla bla. El libro más famoso de Céline es Viaje al fin de la noche, y en cierto modo es una historia sobre el nacimiento de la propaganda moderna. Céline sentía que la oscuridad siempre había estado ahí, pero lo que la hacía insoportable era toda la basura que la rodeaba. Así que, creo que, como te dije la primera vez que hablamos aquí, soy un adicto en recuperación. Pasé 25 años consumiendo drogas todos los días. Y en mi camino desde entonces descubrí que al principio me sorprendió mucho ver que sustituí las drogas y el alcohol por el azúcar, por diversas compulsiones, el porno u otras cosas. El ejercicio físico. Algunos aspectos parecen saludables. El trabajo puede parecer muy saludable, pero siempre estás sustituyendo, siempre intentando encontrar algo que llene esa sensación de vacío. Y en cierto modo, creo que estos son fenómenos gemelos de la modernidad, la adicción por un lado y la propaganda por el otro. Cumplen el mismo propósito, llenar un vacío y permitirnos falsear una sensación de conexión que hemos perdido. Uno actúa a nivel personal. La adicción a nivel social. But they're basically doing the same thing. Now, the reason I mentioned Sweden. Ahora, la razón por la que mencioné Suecia es que cuando llegué allí hace unos años, me mudé en 2016, tenía todas estas ideas preconcebidas sobre el país, la cuna de la socialdemocracia, una tierra con sentido de justicia social, muy poco racismo, destreza tecnológica, una industria sólida y una nación que en el escenario diplomático tenía una influencia mucho mayor de la que cabría esperar. Ajá. Y recuerdo haber leído artículos en The New York Times, entre otros, sobre lo absolutamente sorprendente que resultaba que los demócratas de Suecia, básicamente el eufemismo que utiliza la extrema derecha sueca para hacerse socialmente aceptable, estuvieran ganando terreno. Socialmente aceptable. El auge de esta extrema derecha, que fue fundada por nazis, por antiguos miembros de las SS o personas vinculadas a ellos, estaba prosperando. Y The New York Times y yo simplemente no podíamos entender cómo era posible que esto estuviera ocurriendo. Pero lo fui descubriendo poco a poco, gracias al trabajo de un sociólogo al que me gustaría dar crédito, llamado Tobias Hübinette. Descubrí que se basaba en una historia fantástica de Suecia que no correspondía con la realidad. Suecia era un país que, hasta la Segunda Guerra Mundial, tenía una narrativa nacional que habría hecho sonrojar al más fanático de las Waffen-SS. Era un país fundado en la idea de que somos los más blancos y, por tanto, los más puros y, por tanto, la raza más fuerte de la Tierra. And therefore the strongest race on Earth. Fue un país que inventó la craniometría, la ciencia de medir los cráneos de las personas para determinar su grado de superioridad. Fue el primer país en tener un instituto biológico nacional dedicado a la raza,
que fue fundado, curiosamente, con el apoyo de todos los partidos del Parlamento, incluidos los socialistas y los socialdemócratas. Y, mediante una especie de truco mágico increíble, después de la Segunda Guerra Mundial, el país se reinventó como el menos racista del mundo, hasta el punto de que, a principios de los años 2000, abolió el concepto de raza con el apoyo de los demócratas de Suecia en el Parlamento. Of the Sweden Democrats in the parliament. And so what you have is these two stories. Así que lo que tienes son estas dos historias, y nadie conoce la primera, que se basaba en una creencia tan extrema en la superioridad nórdica que se recurrió a la eugenesia. Se estaba practicando la eutanasia a personas. Quiero decir, era realmente una locura, y fue llevada a cabo por las mismas personas que estaban construyendo cosas como la Fundación Nobel. Así que cuando ves esto, de repente entiendes que estas dos narrativas sobre Suecia parecen estar completamente enfrentadas. Pero no lo están, porque lo que te das cuenta es de que en realidad hay un hilo común entre las dos historias. Y ese hilo común es, somos los mejores. Antes éramos los mejores porque éramos los más blancos, étnicamente. Y ahora somos los mejores porque somos los más puros moralmente. And now we are the best because we are the purest morally. Exacto. La idea de la superpotencia moral de Olof Palme y todo eso no surgió de la nada. Es como siempre, las cosas tienen raíces en muchísimos lugares diferentes, ¿verdad? Y estás diciendo que uno de esos lugares era prácticamente desconocido hasta que tú lo descubriste. Sí. Y lo realmente interesante es que no es tanto la historia lo que resulta interesante, porque al final del día, este tipo de comprensión profundamente racista del mundo no era sueca, no era alemana, era europea. Estaba por toda Europa. Así que no es que los suecos estuvieran particularmente locos, es solo que estaban en la cima de la pirámide inventada por los europeos. Así que estaban muy contentos de estar en la cima. Pero lo que me resulta fascinante es la sorpresa. Es esta especie de constante falta de subtexto que se encuentra en los periódicos diarios. El coste de esta falta de subtexto es una comprensión completamente falaz de la realidad. Y esto se ve una y otra vez. Aparece por todas partes. Si quieres entender el genocidio en curso en Gaza, basta con mirar los libros de texto israelíes, los manuales escolares. Es absolutamente fascinante. Si quieres entender el Brexit, ahora bien, creo que hay, ya sabes, no me malinterpretes, algo muy saludable en querer salir de la Unión Europea tal como está. Pero la forma en que se llevó a cabo, es decir, el grupo protofascista y profundamente intolerante de personas que ejecutó el Brexit, se basó en una comprensión extremadamente extraña del papel de Gran Bretaña en el mundo y de la historia británica. Lo cual te hace ver cómo surgió toda esta historia sobre la singularidad de Gran Bretaña y sobre cómo debía marcharse, porque básicamente no son europeos subdesarrollados. Toda esta historia del Blitz, luchar contra los alemanes, unirse y la completa eliminación del imperialismo británico, y así sucesivamente, siempre está interconectada. La propaganda no empieza con los medios, empieza desde muy pequeños en nuestras escuelas. Y hasta el meta de eso es muy interesante, porque nuestras propias escuelas, nuestra comprensión de lo que son las escuelas y por qué se inventaron, es en sí misma problemática y errónea. La idea de que las escuelas y la educación masiva se inventaron para elevar a la gente es completamente equivocada. Las escuelas se inventaron para llenar las fábricas con campesinos que no sabían leer instrucciones ni contar. Y así. Sí, las escuelas fueron de la mano. Su desarrollo fue de la mano de la industrialización. Absolutamente. Así que el objetivo era llenar las fábricas, no era elevar a las personas. Y cuando entiendes eso, comprendes que las escuelas nunca se crearon para hacer que la gente
para permitirnos prosperar y cuestionar, ya sabes, de una manera socrática. No para eso eran las escuelas. La educación moderna no se inventó con ese propósito. La enseñanza de las 3 R's no se inventó con ese propósito. Y ya sabes, hay un libro maravilloso de un escritor, originario de Viena, en parte croata, llamado Ivan Illich, titulado La sociedad desescolarizada, donde caracteriza la escolarización como, esencialmente, un intento de espiritualizar el capitalismo. Es una institución que nos hace creer que ciertas cosas son normales, y esas cosas deben ser cuestionadas. And those things need to be questioned. So that's where we are today. Así que ahí es donde estamos hoy. El otro día tuve un intercambio de correos fascinante con alguien que también se había comunicado con el profesor Müller en Hong Kong, el filósofo alemán. Y esa persona señaló que la propaganda entre Oriente y Occidente tiene 2 objetivos distintos. La propaganda en Oriente, al menos según el profesor Müller, se centra principalmente en el lavado de boca. Asegurarse de que todo el mundo diga lo mismo, pero sin preocuparse demasiado de si realmente se lo creen o no. Lo importante es que la sociedad comparta una narrativa común. La creencia en sí no importa demasiado. La propaganda europea u occidental, en cambio, es un lavado de cerebro. Se trata de conseguir que la gente realmente crea lo mismo. It's like making people believe the same thing. And I think this plays into what you're saying, right? Y creo que esto encaja con lo que estás diciendo, ¿verdad? La propaganda que vemos en Occidente se centra por completo en crear una narrativa común sobre el mundo, por un lado, y sobre la identidad, nosotros mismos y los demás, por otro, para que la sociedad avance voluntariamente en una sola dirección. Los chinos, según el profesor Müller, se conforman con que todo el mundo esté más o menos de acuerdo en lo que debe decirse públicamente, pero en realidad no intentan convencer a la gente de que una X es una O. En cambio, en Europa sí lo hacen. Si miras una O y la llamas O, pero ellos dicen que es una X, trabajarán contigo hasta que creas que es una X. Y creo que, de una manera extraña, estamos volviendo a esta noción de, bueno, llamémosla bla bla. Es, hasta cierto punto, menos intrusivo enjuagarse la boca que lavarse el cerebro. Hay algo en el proceso de intentar convencer a la gente de que está loca si no cree en esto que parece mucho más dañino. Creo que otra cosa relacionada con esto es el hecho de que la adicción tiene que ver con no madurar. En cierto modo, la adicción es el resultado de intentar no sentir emociones incómodas. Y eso es lo que veo mucho entre mis amigos, todas las personas con las que pasé tantos años, que usan la música o los medios de comunicación convencionales como una forma de sentirse bien consigo mismos, de sentirse seguros, de dar sentido a un mundo que cada vez tiene menos sentido. Intentan escribirle un sentido, reconstruir la coherencia que se está perdiendo. Bed no necesariamente en besketos, nuevo sobre ella, además sin un character nuevo. Sí, y ya sabes, vuelvo a mencionar nombres porque quiero dar crédito a estas personas. No todo esto sale de mi cabeza. Hay un sociólogo francés que escribió un libro increíble hace un par de años titulado Emmanuel Macron, Narcisismo perverso en el poder. Es un libro fascinante. El sociólogo en cuestión se llama Marc Joly y escribió su tesis sobre el narcisismo perverso. Esa categoría fue acuñada por un psicoanalista, sociólogo y psiquiatra francés llamado Paul-Claude Racamier. El trabajo de Racamier se basaba en el concepto de duelo. The work of Racamier was founded on grieving. And what he saw is that perverse narcissists are Y lo que él vio es que los narcisistas perversos se caracterizan fundamentalmente por una incapacidad para hacer el duelo de cierta mitología personal. Así que lo que son, en realidad, son niños aterrados y traumatizados, que no pueden soltar una determinada versión del mundo y de sí mismos. Se aferran a esa versión y parecen incapaces de liberarse de ella. Señala que Emmanuel Macron fue criado, hasta su adolescencia, principalmente por su abuela. Tuvo un gran privilegio pues, por lo que su abuela desempeñó por once en Sherlock Holmes, y trataba como el Mesías. And she treated him like the Messiah.
I mean, she told him all day long that he was Quiero decir, ella le dijo todo el día que era el ser humano más increíble sobre la faz de la Tierra. Y a los 14 años, Macron conoció a la persona que se convertiría en su esposa, que entonces era su profesora. Ella tomó el relevo de su abuela y le contó exactamente la misma historia, que era el ser humano más asombroso del mundo. Estaba casada y tenía hijos, y renunció a su familia para estar con él. Puedes imaginarte el mensaje que recibe un chico de 14 o 15 años cuando alguien casado y con hijos lo deja todo para estar con él. Quiero decir, eso no es bueno para la comprensión personal de uno mismo. Aún así, el tipo llegó a la presidencia de Francia. Así que quiero decir, eso le llevó bastante lejos. Sí, pero eso es porque hemos construido un sistema que recompensa la psicopatía y la sociopatía. Quiero decir, ya sabes, esto es, creo que hemos perdido el sentido de lo que es la sabiduría. Y diría que hoy en día los verdaderamente sabios tienen una profunda reserva respecto al poder y a estar en el centro de atención. Sabes, su sabiduría consiste cada vez más en ser relativamente discretos. Y por eso acabamos con las personas menos sabias dirigiendo nuestros países. Quiero decir, me alegra ver como evolución, si queremos volver a una conversación más habitual, lo que he visto aquí sobre geopolítica. Macron y Meloni se reunieron recientemente y pidieron a Bruselas que se pusiera en contacto con Moscú por primera vez en muchos años para intentar restablecer los lazos diplomáticos. Así que tienes a dos banqueros de inversión y a una protofascista que de repente se despiertan y deciden que deberían hablar con Rusia. No porque Estados Unidos haya atacado a Irán y amenace con volver a atacarlo y provocar la Tercera Guerra Mundial. No porque Estados Unidos haya llevado a cabo, esencialmente, un genocidio junto a Israel. No porque Estados Unidos haya secuestrado a un jefe de Estado, sino porque Estados Unidos se está portando mal con Groenlandia. Ya sabes. Sí, pero encaja mucho con lo que dijo Mark Carney, el primer ministro de Canadá, ¿verdad? Quiero decir, fue una ficción útil mientras duró. Dijo que en el pasado fue una ficción útil, pero ahora esa ficción nos está haciendo sufrir. Así que es como si reconociera que el sufrimiento de otros bajo esa ficción era perfectamente aceptable antes, pero ahora ya no lo es tanto. Entonces surge la pregunta, ¿es esto propaganda? La construcción del orden internacional basado en normas, la historia de nosotros somos los buenos y ellos los malos. ¿Creyeron realmente estos supuestos buenos en ello alguna vez? Porque por un lado, se podría suponer que sí, que debe de haber algo que los convenza. Por otro lado, parece que sí son conscientes de que, bueno, esto no está bien. En fin, dejémoslo ahí. Tengo que decir que escuché a algunas personas, incluido Jeffrey Sachs, que fue profesor, el maestro de Mark Carney, quedar extremadamente impresionadas por su discurso. Tengo que decir que a mí me pareció un poco raro ver a alguien descubrir de repente o de repente pronunciarse contra un imperio solo porque hizo algo que por primera vez le pareció especialmente de mal gusto. Mark Carney no tuvo nada que decir sobre el genocidio en Gaza. No tuvo nada que decir sobre el bombardeo de Irán. No tuvo nada que decir sobre Maduro. Pero de repente, ya sabes, esta fue la gota que colmó el vaso. Quiero decir... No fue la gota que colmó el vaso, porque eso implicaría que lo anterior ya era un problema. Lo anterior no era un problema. Lo anterior estaba bien, ¿verdad? Porque formaban parte del club. Pero ahora el chico grande está siendo un poco cruel con los de dentro del club, ¿no? Así que ahora debemos abandonar la ficción, ¿verdad? Pero lo curioso es que él la llamó ficción, lo que implicaría que es consciente de que en realidad, ya sabes, todo era una farsa del principio. Solo lo decimos para asegurarnos de que las ovejas en el suelo sigan comiendo hierba y no miren hacia arriba.
Y así, esto nos devuelve al tema del duelo. Sí, celebro el hecho de que estemos empezando a hacer duelo, como civilización, por una serie de nuestras historias fantásticas, fantásticas en el sentido de historias fantasmagóricas, que hemos estado contándonos unos a otros sobre quiénes somos y sobre la naturaleza de la realidad. Es bueno que por fin estemos empezando a despertar a ese hecho, pero no deberíamos, ya sabes. Creo que en los últimos años, con todas las conversaciones sobre el wokeismo y sobre, ya sabes, toda esta discusión en torno a la política de identidad, a menudo se asumía que la teoría y el discurso de coloniales trataban de semántica, de intentar corregir los errores del pasado mediante el uso de ciertas palabras. Y creo que eso fue un error. Sí. La importancia de comprender la verdad sobre quiénes somos y sobre el mundo no es intentar reparar, sino cambiar. No podemos lamentarnos si seguimos creyendo que Suecia es un lugar fantásticamente libre de racismo, cuando en realidad es uno de los países industriales más estratificados geográfica y profesionalmente según la raza. Así que necesitamos la historia real sobre quiénes somos y lo que hicimos si queremos cambiar. Sabes, hay todos esos mitos que hemos construido y tenemos que dedicar mucho tiempo a deconstruirlos si realmente queremos madurar. Porque ese es el objetivo, ¿verdad? Ahora mismo, el mundo está dirigido por un montón de niños pequeños. Están en palacios presidenciales o dirigiendo las mayores empresas del mundo. Pero todos son niños pequeños. Pero es posible que toda una civilización sea dirigida por niños pequeños, porque el sistema que la rodea lo permite y funciona con ello. Y creo que ahí es donde entra tu trabajo o tus observaciones sobre cómo funciona la propaganda, cómo interactúa a nivel individual, satisfaciendo ciertas necesidades. No solo haciendo que todos creamos lo mismo, sino cuidando de nosotros, o, como dijiste, sustituyendo el duelo o creando una falsa sensación de seguridad. Qué importante es eso, porque es lo que luego afecta no solo al líder o a los líderes, sino al grupo que impulsa a todos hacia adelante. Y eso es lo que, al otro extremo, genera violencia masiva. Por desgracia, al menos para Occidente, eso es lo que conduce al genocidio. El genocidio es un fenómeno político, pero también planetario, porque 8.000 millones de personas no son capaces de detenerlo. No podemos, y la matanza sigue ocurriendo ante nuestros ojos. Así que son 8.000 millones de personas implicadas, de una forma u otra. Sí, sin mencionar el hecho de que existe este fenómeno, una especie de fenómeno intenso de, ¿cómo lo llamas?, hipermnesia, que es muy selectivo, porque hemos pasado tanto tiempo centrados en un genocidio que abstraemos por completo o nos olvidamos de los demás, hasta el punto de que podemos llevar a cabo otro, sin siquiera darnos cuenta de que lo estamos repitiendo. Recuerdo la primera vez que fui al Congo y hablé con jóvenes. Me fascinó el hecho de que no hubiera discusión sobre ciertos temas que eran tan importantes en Europa, entre ellos el Holocausto. Y para ellos decían, aquí acaban de matar a 10, 15 millones de personas, y nadie habla de ello. Sí. Quiero decir, ¿te das cuenta de lo absurdo que es eso? Así que creo que quiero volver al tema de la propaganda y la adicción, y analizar por qué estas cosas aparecen al mismo tiempo. Sabes, es muy interesante ver que el fundador de Alcohólicos Anónimos empieza su historia en el libro diciendo que comenzó a beber para darse valor cuando fue a la Primera Guerra Mundial. Allá. Y como recordarás, la participación estadounidense en la Primera Guerra Mundial fue provocada por un presidente que había sido elegido con un programa de paz. Eso podría recordar a la gente a otro presidente que fue elegido recientemente con un mensaje de no ir a la guerra con otras naciones. Y así, ya sabes, entre los alcohólicos hay una expresión que surge a menudo: valor líquido. Eso es lo que es el alcohol. Y con esto, lo que quiero decir es la idea que mencioné la última vez que hablamos,
de Jacques Ellul, el filósofo francés, quien describía las sociedades tecnológicas como aquellas en las que las decisiones se toman según la eficiencia. La eficiencia es el principal factor motivador. Efficiency is the prime motivating factor. So the reason this is, I think, so important. Así que la razón por la que esto me parece tan importante es porque la forma occidental de narcisismo que tenemos, esa característica entre nuestras élites y nuestras culturas que resulta tan interesante, está vinculada a la secularización. Hubo un divorcio en los siglos XIX y XX, una separación entre la ciencia y la fe a comienzos del siglo XX. Algunas de las personas que decían las cosas más interesantes sobre Dios, la religión y la fe eran en realidad físicos, ¿verdad? Einstein es un muy buen ejemplo, pero hay muchos otros. Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Heisenberg, hay muchos. Estaban extremadamente interesados en la metafísica. Y si miras 100 años después, eso ya no está de moda entre los físicos, hablar de Dios. Debo decir, sin embargo, que te enviaré un par de vídeos y los enlazaré en la descripción de abajo si me acuerdo. Hay un grupo muy interesante de físicos que están trabajando ahora en la teoría cuántica y que dicen, en plan, que en realidad la teoría cuántica es el lugar donde vuelve a aparecer la cuestión del universo independiente del observador o del universo que se observa a sí mismo. Totalmente. De hecho, ahora existen grupos así. Pero ellos estaban allí al comienzo de la revolución cuántica. Esas conversaciones estaban ocurriendo justo allí, 1927, Solvay, Bruselas, el Hotel Metropole. Estos tipos ya estaban hablando de ello. Así que estaba presente. Pero este divorcio entre la ciencia y la fe, la incapacidad de dialogar entre esos dos lados de la ecuación del entendimiento humano, ha sido básicamente la clave para persuadir la transformación de la ciencia en tecnología. Las personas que critican esto desde el ámbito científico son en realidad quienes utilizan el término cientificismo para oponerse a esa separación tan tajante, una especie de división casi basada en la fe, como si debiera mantenerse apartada. De lo contrario, no sería nuestra forma de entender la realidad. Y hay algo le ocurrió al mundo cuando los europeos mataron a Dios. Creo que hay bastante trabajo académico sobre el tema, pero a nivel general no se entiende muy bien. Todavía estamos gobernados en su mayoría por personas que creen en la superioridad del secularismo y que ven a las sociedades donde la fe y la religión tienen un papel más importante como poco sofisticadas o subdesarrolladas. Pero ese es un sesgo muy extraño. Y aquí hay otro autor que merece reconocimiento. Un filósofo llamado Mohammed Amer Messian, que enseña en la Universidad de Brown. Escribió un libro titulado Los estados de la Tierra, en el que analiza 3 fenómenos paralelos. Por un lado, está el auge del secularismo y la noción de que los europeos habían matado a Dios, tal como lo describió Nietzsche. Por otro lado, mi gato no deja de atacarme, perdón. Por otro lado, una nueva justificación del imperio y el colonialismo. Realmente interesante, porque de repente se convierte en podemos y debemos colonizarte por tu propio bien, porque aún estás subdesarrollado, entre otras razones, porque todavía crees en Dios. Sí, y nosotros hemos trascendido eso. Así que es un fenómeno intelectualmente muy interesante. Y va acompañado de un tercero, que es concomitante, el inicio de los procesos de extracción de combustibles fósiles. Y todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Y podría parecer que son fenómenos distintos, que no están relacionados. Sí, pero no lo están. Están profundamente relacionados, porque lo que sucede es que dejamos de creer en los cielos. Dejamos de creer en los límites. Nos convencemos de que hemos matado a Dios, cuando en realidad lo que hemos hecho es convertirnos en Dios. Ahora estamos jugando a ser Dios,
y vamos a recrear los cielos en la tierra, con consecuencias para todo el mundo que apenas empezamos a comprender. We are only, beginning to understand now. Yeah, and of course we recreate them in our own image, right? Sí, Which is why y we por want the supuesto los entire recreamos a world, nuestra and then in propia the end, imagen, ¿verdad? Por these eso are queremos que systems, todo el mundo acabe usando nuestros sistemas. Ya sabes, esta obsesión occidental con imponer su propio sistema a los demás, y cualquiera que tenga un sistema un poco diferente tiene que adaptarse, ¿no? Sigo contando esta historia, incluso en este canal, de mis amigos ugandeses que una vez me dijeron, mirad, vosotros, primero venís a este continente y nos decís que amemos el libro y matemos a los gays, y ahora nos decís que quememos el libro y amemos a los gays. ¿Podríais aclararos de una vez? Hay un enfoque constante desde Occidente para decirle a los demás cómo deben llevar sus asuntos, y eso se refleja en todo, ¿verdad? También está esa creencia de que estamos del lado correcto de la historia, de que sabemos cómo funcionan las cosas y de que, si fueras lo bastante inteligente, lo entenderías. Totalmente. Es una arrogancia enorme. Pero también es una creencia, ¿no? Si lo cuentas en los términos en que yo lo acabo de hacer, la gente diría, obviamente no. Pero hay mucha gente en Europa y en América que de forma subliminal comparte esa idea. Así que la pregunta es, ¿cómo maduramos? Sí, si ese es un problema de no ser bueno, lo bastante mayores o lo bastante maduros. Bueno, eso es lo que me parece tan fascinante del paralelismo entre la propaganda y la adicción. Porque si en efecto son fenómenos gemelos, respuestas, respectivamente, a nivel sociológico e individual a básicamente lo mismo, entonces la recuperación de la adicción a las drogas podría ofrecer lecciones para la recuperación de la propaganda. Y es sobre esa base que un grupo de personas traumatizadas, dañadas y simplemente personas que buscaban un sentido en medio de la pandemia se unieron para intentar construir algo que nos permitiera trascender este estado de pubescencia, o más bien, de prepubescencia. Entonces, ¿qué sería eso? Y esto es fascinante, ya sabes. Quiero decir, personas como Gabor Mate siguen diciendo que todavía tenemos un trauma colectivo, ¿verdad? Y que este trauma no resuelto es lo que nos lleva por este camino extremadamente violento como sociedades. Y tú decías que el trauma también influye en la adicción. Entonces, ¿cómo aplicaríamos la idea de recuperación de la adicción a la sociedad? Entonces, volviendo al tema de la adicción. La adicción es, ya sabes, hay muchas formas de caracterizarla. He mencionado algunas. Otra es que la adicción trata en el fondo de la desconexión. La adicción es una respuesta a la desconexión. Estamos desconectados de nosotros mismos, de los demás, de un todo mayor, ya sabes. Y hay una manera de reconectar, ¿verdad? Lo que estaba mencionando era un grupo de personas, algunos de ellos soldados, veteranos, que habían pasado por guerras, algunas víctimas de violencia sexual, algunos refugiados, algunos drogadictos. Nos unimos durante la pandemia porque vimos que estaba ocurriendo algo. La gente empezaba a darse cuenta, o quizá no a darse cuenta, pero sí a expresar que estaba experimentando un nuevo nivel de desconexión a causa del confinamiento. Lo que veíamos en línea, ya que todos estábamos confinados, era que en realidad nos iba bastante bien. Las cosas se mantenían bastante estables. Nuestro estado general de salud mental y espiritual estaba bien, en un mundo donde la gente apenas empezaba a mostrar signos y síntomas de volverse realmente loca. Así que empezamos a reunirnos, porque entendimos que la conexión no era solo algo agradable de tener. Conectar a un nivel más profundo era algo fundamental. Pero también sabíamos otra cosa. Teníamos un superpoder. Y ese superpoder era que sabíamos cómo fomentar una conexión profunda. La manera de hacerlo es alejándose de lo intelectual
y centrándose en lo emocional. En esencia, el cemento número 1, si quieres crear conexión entre seres humanos, es la vulnerabilidad. Si consigues que la gente comparte intimidad a un nivel adecuado, si permites que las personas se muestren vulnerables, experimentarán una sensación de conexión que apenas sienten hoy en día en las redes sociales, porque están usando constantemente el lado equivocado del cerebro. Así que lo que ideamos fue una especie de protocolo. Lo llamamos elefante negro. Kind of protocol, we called it Black Elephant. And the reason for the name is because Y la razón del nombre es porque queríamos encontrar uno que mostrara que se trataba de un juego de palabras con el cisne negro. Ya sabes, la idea de que si te hablo de un cisne, piensas en un gran pájaro blanco, pero uno entre 1.000.000 es negro. La metáfora pretendía describir acontecimientos muy improbables, pero con enormes repercusiones, como el 11S o la crisis financiera. Queríamos mostrar que durante la pandemia estaba ocurriendo algo distinto. De repente te fan till la fecha invisión spedid cosas, cuando deberías decir que tarde o temprano lo haría. when you should have known that sooner or later it would start breaking things. Okay. So the Vale, opposite. entonces Like lo a very, contrario. very Esa es como una situación muy predecible, un mal acontecimiento. Or not so, it doesn't have to be a bad event because what we found is that No tiene por qué ser un acontecimiento negativo, porque lo que descubrimos fue que había algo extremadamente saludable en la pandemia. De algún modo, la pandemia permitió a mucha gente ver lo anormal que era aquello que dábamos por sentado. Recuerdo haber tenido una conversación un día con un amigo en África Occidental que me dijo, «Sabes, la esperanza de vida en este país es inferior a 55 años. Aquí la gente muere con frecuencia de diarrea. Y seguimos trabajando incluso cuando teníamos brotes de ébola en la calle. Y de repente se paraliza toda la economía mundial porque muere el 10% de las personas mayores de 78 años en los países occidentales». In Western countries are dying. Do you imagine the insanity of that? Podrías imaginar la locura de ese fenómeno, visto desde aquel país africano. Era completamente tan absurdo, tan impactante. Y entre la gente de esos países y la gente de Occidente, que veía que había algo muy mal en la forma en que las personas y nuestros estados estaban respondiendo a la pandemia, de repente surgió un terreno común. De muchas maneras, veo la pandemia como una llamada de atención muy bienvenida para la humanidad. En fin, volviendo a Black Elephant. Anyway, coming back to Black Elephant. But I just need to add one thing because it is Solo necesito fascinating añadir that una now, cosa, as we speak, porque es fascinante que ahora, mientras hablamos, en 2026, durante los últimos 2 o 3 años, todos nosotros colectivamente hayamos más o menos no olvidado la pandemia, pero sí dejado de pensar en ella. Quiero decir, todos sabemos que estuvo ahí, pero no hablamos de ello. Es como si ahora perteneciera al ámbito de las cosas que simplemente ya no tocamos. Es como un tabú al otro lado. Y esto es algo mentalmente fascinante, ¿verdad? Que todos nosotros, voluntariamente, guardemos silencio sobre algo que fue tan impactante durante 3 malditos años. Cambió todas nuestras vidas. But it's all of our lives. I think it's this. Creo que es esa reacción instintiva, o esa especie de amnesia que estamos experimentando colectivamente en torno a la pandemia, lo que está muy relacionado con lo que acabo de señalar. En lugar de hacer duelo por esos 3 años, los ignoramos. Así que, vale, sí, pero también es porque no queremos lamentar la historia más grande que la pandemia reveló que era una farsa. Vamos a eso. Y de algún modo, lo que ocurrió con esto, cuando empezas este tipo de cosa, lo llamamos tu buen Facebook. Lo llamamos un nuevo poder red social, porque con asociación funda. Experience a sense of deep connection and you could see people were constantly coming. Y se podía ver que la gente acudía constantemente a nuestras reuniones, que llamábamos desfiles, porque hay una bandada de pájaros, una manada de lobos y un desfile de elefantes. Creo que hablamos de esto la última vez.
Pero básicamente lo que podíamos ver era que eso estaba reconfigurando a las personas y permitía que las conversaciones se dieran desde un lugar mucho más saludable. Ahora bien, lo que finalmente ocurrió fue que algunos de nosotros nos dimos cuenta de que habíamos estado intentando reunir a todos en torno a la mesa. Y después del inicio del genocidio, eso ya no fue posible, porque volvió a dividir al grupo. En realidad, ni siquiera se dividió de nuevo. No tuvimos que esperar a que el grupo se dividiera. We didn't have to wait for the group to split. We suddenly understood that if we were De repente entendimos que si íbamos a construir esto, y si iba a ser algo útil y saludable, necesitaba reiniciarse con unas cuantas reglas comunes. Exacto. Y esos son, creo, en gran medida, los valores de los estudios de neutralidad, que son, ya sabes, esencialmente antibélicos, de justicia social, y con un enfoque más igualitario de las cosas, lo que por supuesto incluye el rechazo de cualquier tipo de etnosupremacía. Y eso no parece algo con lo que la mayoría de los seres humanos tendrían problema en estar de acuerdo. No lo es. Solo hay un puñado de personas en el mundo que quieren mantener las guerras, la etnosupremacía, y el nivel de injusticia social y desigualdad que estamos experimentando ahora mismo. Es una pequeña minoría de seres humanos. small minority of humans. Yeah, agreed. I mean, out of 100 Sí, people, I estoy would de say acuerdo. 98 or Quiero so decir, probably de cada support 100 the personas, that diría que unas 98 probablemente apoyarían los valores básicos que has expuesto, y unas 2 serían raras al respecto. Pero una gran parte de la gente entiende que no deberíamos matarnos entre nosotros, y que deberíamos vivir en un mundo donde todos tengan de sobra, ¿verdad? Donde todos sean felices. Quiero decir, lo entendemos, ¿no? Muy pocas personas dirían, no, quiero que ciertas personas sufran. Hace falta un tipo de carácter especial. Así que la pregunta es, ¿por qué los 98 no son capaces de llegar a ese punto final, verdad? Pero te interrumpí. But I interrupted you. No, so I think No, así que creo que no estamos tan lejos de madurar. Da la sensación de que todo se está desmoronando ahora mismo, como si las cosas se volvieran completamente locas. A veces es muy difícil mantener la esperanza y la fe. Y la fe la defino no como la creencia en algo concreto, sino más bien como hacer espacio para lo que no conocemos. Vivimos en un mundo que solo tolera lo que conocemos y lo que algún día conoceremos. No hay lugar para lo que no conocemos y nunca conoceremos. Y creo que debemos hacer espacio para eso. never know. And I think we need to make room for that. But basically, we are seeing Básicamente estamos viendo un movimiento hacia la superación del trauma, tanto a nivel individual como social. Está ocurriendo muy lentamente, sin alboroto, sin cámaras, sin focos, pero está ocurriendo. La comunidad que más crece en el mundo en este momento está formada por personas que se llaman a sí mismas hijos adultos de familias disfuncionales. Es una comunidad orientada a ayudar a las personas a reeducarse emocionalmente a sí mismas. Y creo que está sucediendo, y que pronto esperaremos y daremos por hecho que nuestros líderes pasan sobre este proceso. have been through this process. I hope you're right. I mean, and Espero que I tengas hope that razón. this is the way forward, you know, the Quiero decir, espero que esto sea un camino a seguir. La autorreparación de la sociedad que con suerte se traduzca en una mejor política en las altas esferas, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos. Así que si tengo que resumirlo en pocas palabras, para terminar en una frase, debemos ver a la sociedad occidental como una sociedad adolescente que está aprendiendo a lidiar consigo misma. That's learning how to deal with itself. Sí, quiero decir, adolescente me parece demasiado amable. Creo que todavía no hemos pasado los 10 años. Under the age of 10. En realidad, desde la pubertad. Yeah. So, Sí, así que sí, creo que estamos aprendiendo colectivamente a lidiar con nuestro trauma. Y estamos en un momento en el que cada vez más personas entienden que si no afrontan su trauma a nivel personal y si no lo hacen a nivel social, las cosas malas seguirán ocurriendo. La cadena del trauma intergeneracional continuará. Sabes, no quiero sonar ingenuo,
Quiero decir, las cosas van a empeorar antes de mejorar. Y creo que la mayoría de las generaciones tienden a creer que están en un punto de inflexión en la historia. Así que no quiero exagerar eso. Pero sí creo que la gente, en buena medida gracias a la tecnología, a nuevos tipos de medios como el tuyo, está empezando a conectarse entre sí y a madurar juntos. Y eso es algo nuevo. Eso es sin duda algo nuevo. And that is new. That is definitely something new. I like ending this on this positive note. Terminar esto con una nota positiva. El pesimismo que nos rodea ya es bastante malo. Así que Félix, si la gente quiere encontrarte, ¿a dónde debería ir? O si quieren seguir tu trabajo, to Black Elephant. Like your work, your Black Elephant. I've just handed in the manuscript of a novel. Acabo de entregar el manuscrito de una novela, una historia muy personal que conecta algunos de los temas de los que hemos hablado. Debería estar disponible pronto. La escribí primero en francés, pero creo que también tendrá vida en inglés. Así que la gente podrá encontrarme allí cuando salga, y espero poder volver para hablar de ella entonces. Pero, mientras tanto, prefiero mantenerme discreto. I'd rather stay discreet. No, that makes good sense. No, eso tiene mucho sentido. Así que no pondré ningún enlace en la descripción, queridos amigos. Eso también me facilita la vida. Y te volveremos a invitar cuando tu libro salga, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Pascal Lotaz. Félix Marcau, gracias por tu tiempo hoy. Merci. Merci.